Aprovechemos, chicos, a tejer cordón de 8 cabos. Para este cordón de 8 cabos yo corté 1,50 m de cada hilo. En este caso, de estos naranjas, saqué cabos de 3 hilos, 3, 6, 9, 12 hilos. Estos de colores saqué 2 hilos por color, 2 verdes, 2 amarillos, 2 fucsias, 2 morados. ¿Listo? Simplemente los vamos a agarrar, los de color a un lado, los unicolor en la otra manito, mano derecha, mano izquierda, no importa si usted es zurdo, no importa absolutamente más, sino que usted sí tenga distribuidos a un lado, al otro lado. ¿Listo? Y vamos a empezar a tejer, dividiendo los dos colores. En este caso voy a agarrar verde, amarillo, los dos verdes, los dos amarillos, 2 fucsias, 2 morados. La mitad pues serían 2 colores para un lado, 2 para el otro. Y vamos a pasar 3 naranjas. Se utilizan 3 naranjas para que este borde de acá quede grueso. Acá solo dos para que quede plano. Si usted utiliza en este lado 2 cabos por color, o sea, 2 verdes, 2 amarillos, 2 fucsias, 2 morados, 2 naranjas, 2 naranjas, 2 naranjas, 2 naranjas, o sea, el mismo grosor, este cordón queda cuadrado. Pero si usted quiere que quede así redondito como este, tiene que tener un hilo más a este lado. 3 naranjas, 3 naranjas, 3 naranjas, 3, ¿ok? Y empezamos a tejer. Pasamos por la mitad de los de color, el naranja, por la mitad, o sea, quedándome 6 hilos allá, 6 acá, de los unicolor, y esto es lo que se repite. Siempre se van a alternar los hilos. Paso el naranja dentro de los de color, ahora paso uno de color dentro de los naranjas y vuelvo y divido. Eso es todo. Usted repitiendo esto va a sacar un cordón tal cual como el que estamos tejiendo en este momento. Recuerden, chicas, el largo de los hilos 1,50 m, el largo del cordón queda de 1,90 m, queda de 90 centímetros, no alcanza a quedar del metro para la mochila. Recuerden que la mochila Guayú lleva pasadores. Este es el cordón que va por dentro de esos pasadores. Si usted lo quiere hacer como para fajón, sí tiene que tener mínimo 2 metros para que le quede por ahí 1,15 m, 1,20 m para fajón. Tenemos que dejar un buen pedazo de estos hilos para hacer la terminación. ¿Listo? Ya queda clara la parte del cordón, que es repetir y repetir la misma secuencia. Paso el fucsia para acá, entonces ahora paso el naranja para el medio de los de color. Así nada más van a sacar el cordón tradicional de las mochilas Guayú. Repetimos esto hasta que quede el largo que yo deseo. No hay que tensionar, aclaro eso. No hay que hacerlo ni flojo ni súper tensionado, sino que el tejido sí quede trenzadito, pero sin hacer mucha presión, jalando hilos para que no quede demasiado firme el cordón. El cordón debe quedar suave y fácil de pasar y de recogerse en los cordones. Recuerden que es para cerrar la mochila. Voy a enseñarles también cómo hicimos el pompón, pero en otro video corto. Mira, este es el pompón que va a llevar este juego de fajón, cordón y pompón. Ya se los muestro en otro videito corto.